Ese crédito sigue siendo un crédito que no han pagado Manuelito Arroyo. No ha pagado este crédito. Lo sigue debiendo. Hay que ver esa parte. Pero no solamente no paga este señor Manuel Arroyo el crédito de 100 millones de dólares, sino que tampoco le paga a sus trabajadores. O sea, estas personas, ¿verdad?, que se sienten con la autoridad moral, pues son muy hipócritas, atacar al presidente, a denostarlo, pues ellos mismos no están pagando a sus trabajadores. Tengo testimonios de personas que tienen adeudos de varios meses de la nómina, del dinero de su trabajo, ¿no? Entonces, pues en realidad estamos observando cómo son empresarios rapaces que hicieron grandes negocios al amparo del poder público, a los que ni siquiera tendríamos que llamarles empresarios, ¿eh? A estos hay que llamarles delincuentes de cuello blanco abiertamente, porque son gente que mamó del dinero público durante toda su mendiga vida y que cuando ya no recibió de ese dinero, cuando ya no pudo beneficiarse, pues entonces incluso a sus trabajadores les ha dejado de pagar. Están en una crisis financiera muy fuerte, el financiero. Están a punto de perder la franquicia de Bloomberg, que en México la tiene el financiero. Ellos tienen incluso también un equipo del norte, un equipo de fútbol de primera división en el norte. Están a punto de terminarlo porque no ha pagado. O sea, tiene unas broncas financieras muy grandes. Y este hombre se convirtió, fíjese, paradójicamente, desde el 2018, en una persona que prostituye sus encuestas. La forma en la que trabaja, ellos no hacen periodismo, ¿eh? O sea, quitémosles también esa idea de que son un periódico. No es un periódico, ellos no hacen periodismo, no hay investigación. Lo fuerte de ese periódico son sus columnas, que yo les digo son sus calumnias, y sus sicarios del periodismo, Lourdes Mendoza, Pablo Iria, Riva Palacio, Enrique Quintana, todos ellos. Y por otro lado, las encuestas. Ese es el negocio de ellos, eso es a lo que se han dedicado desde el 2018. Alejandro Moreno, actualmente, me parece, hasta hace un mes y medio que logré ver una encuesta firmada por él, explicada por él, firmada ahí en la página, sigue trabajando allí. Alejandro Moreno, yo ya había comentado de Alejandro Moreno, que es un personaje que a mí me parecía, cuando trabajó en Reforma, una persona muy honesta. Una persona que pese a, hay que reconocerlo, que pese a la presión que había por parte del Estado, del régimen, hacia todos los periódicos en nuestro país, resistió bastante bien Reforma. Y Alejandro Moreno en 2012, en aquellos tiempos 2012, en la víspera de la elección presidencial, donde compitió Enrique Peña Nieto contra Andrés Manuel, y resistió mucho la cantidad de dinero que también desde el gobierno se empezó a dar a los medios de comunicación. En específico, ahí tuvo un juego muy importante Mitofsky y también un papel muy importante una encuestadora que contrató Milenio, que todas las noches, en ese momento, Ciro Gómez Leiva era el encargado del noticiero estelar de la noche en Milenio Televisión, y ahí estaban pasando todos los días una encuesta en donde Peña Nieto llegó a tener hasta 40 puntos de ventaja, ¿no? O sea, literalmente, a veces sus encuestas, por la gran ventaja que tenía Peña Nieto, una cosa impresionante, daban, sumando todos los porcentajes, 120, 115, 112, así dependiendo el día, dependiendo los billetes que llegaban, podía variar, ¿no? Y entonces había un sobrante de hasta 12, 20, ¿no? Sumados eran 120%, ¿de dónde sacaron eso? Impresionante. Entonces, Reforma y Alejandro Moreno en ese momento era el director de análisis e investigación, así le llaman en Reforma, para no decir un encuestador, pues, ¿no? Para que nosotros entendamos, pues un encuestador, su departamento de encuestas,
Y allí Alejandro Moreno resistió mucho todo esto y Reforma, hay que reconocerlo, porque en las últimas semanas y los últimos meses, toda esta burbuja, todo esto inflado que había estado Enrique Peña Nieto, que inflaron los medios de comunicación a través de las encuestas, ya estaba empezándose a debilitar, porque, y tampoco era porque la gente había despertado, sí había muchísima politización, había mucha concientización en un sector de la población que todavía no era mayoritario, como sucedió en 2018. En 2012, aunque había digamos, un número de personas grande, de mexicanas, de mexicanos concientizados, todavía no éramos mayoría. Pero entonces Enrique Peña Nieto se empieza a debilitar por la desastrosa campaña, porque nos habían retratado y nos habían puesto en la imagen, en las televisoras y en la radio, a un personaje que era guapo, que era atractivo, que era exitoso, que tenía una esposa muy hermosa, que tenía una familia, ¿no? Que era una persona que había estudiado, que tenía muchos estudios, que había sacado adelante al Estado de México, ¿no? Cuando el Estado de México fue la peor etapa en feminicidios y en violencia, en desapariciones forzadas y tremendo. Pero comercialmente, mediáticamente, nos habían puesto a una persona que era el presidente que México necesitaba, ¿no? Porque además tenía un porte de presidente impresionante, según los medios hegemónicos. Esto se fue cayendo en el transcurso de la campaña, de tal forma que dentro del cuarto de guerra de Peña Nieto, dijeron que si la campaña hubiese durado ni siquiera un mes, 3 semanas más, era muy posible que López Obrador pudiera haber ganado en 2012 por 1%, 2%, ¿no? Muy parejo, pero ha ganado al fin.